No hay como tú. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Mi Dios. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Dios es más
Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, quería darle gracias al Señor primeramente, chicos. Primero le quería dar gracias al Señor por este grupo de adolescentes y niños que está acá, porque he visto también cómo cada uno tiene una forma de aportar al grupo y cómo se complementan entre ellos. Por ejemplo, el Emilio fue el que dio la idea de hoy día cantar, porque me dijo que querías adorar. Entonces, es un niño que quiere adorarle. La Vale siempre está dispuesta también a ayudar en lo que se necesita ayuda. El Joel siempre está con esa alegría, entusiasmo de decir, vamos, hagamos las cosas. El Tomás con su preocupación, preguntando siempre por los demás, si es que necesitamos algo. Me he dado cuenta que son muy particulares. La Martina también, siempre con el entusiasmo de decir, Eli, mira, vi esto, podemos hacer esto. El Matías también es muy cariñoso, es muy de piel de mostrar su cariño. Y el Andrés con su inteligencia y preguntando siempre cosas que nos lleva a desafiarnos también como grupo y hablar de temas que quizá en algún momento no hemos hablado. Y doy gracias al Señor por cada uno de ellos, porque hoy día están acá y quieren adorarle solamente a Él. Amén.
tanto. para amarme tanto así. Gracias, Señor. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que eligiera así. Tanta gracia, Señor. Tanta gracia yo no puedo resistir. Qué hermoso que nos llamó por su nombre. Me llamaste por mi nombre, Y me compraste, me Señor. compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. No sé lo que viste en mí, No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que eligiera así. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Una vez más, en ti. Llévame, Señor.
perfecto. Cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, a la roca yo iré, en la roca me refugiaré, porque no hay problema que sea comparable a tu grandeza, Señor. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios grande? Vamos a compartir esta alabanza que proclama una verdad tan grande. No hay Dios como nuestro Dios. Todo tiempo yo bendeciré El nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. y en medio de la tormenta. En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Dígalo así. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria en gloria lo hará. En medio En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. aleluya. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Dígale al Señor. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo, es su palabra que debemos agradecerle al Señor. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande.
despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento,
gracias por eso, Jesús amado. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. ¿De qué depende lo que Dios hace? ¿Quién podría pensar o decir de qué depende lo que Dios hace? ¿De qué depende? ¿Ah? ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿de qué depende la obra de Dios? En primer lugar, depende de Él mismo. ¿Sabía usted eso? Que depende de su misericordia, depende de su gran poder, depende de su infinito amor. ¿Qué podría hacer yo para agradar y que el cielo se mueva conforme a lo que yo quiero? Él es soberano. Y dice la palabra de Dios que Él hace llover sobre justos e injustos. Sale el sol sobre buenos y malos. La pregunta de esta mañana, y vamos a continuar lo que veníamos conversando en la palabra el domingo anterior: ¿cuál será mi actitud? Dentro del pueblo, del cuerpo de Cristo, ¿cuál será, como dicen por ahí, mi granito de arena con el cual yo voy a contribuir para que la obra de Dios se manifieste? Es verdad, depende de Dios, no depende de mí, pero sí depende, en segundo lugar, de corazones que estén dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A obedecer la palabra de Dios. Esa es la mayor manifestación, hermanos, que Dios vive en usted y en mí. Muchos dicen que el fluir del Espíritu Santo tiene que ver con los dones espirituales. Sí, también. Muchos dicen que el fluir del Espíritu Santo tiene que ver con la manifestación de cierto don en particular. No, mi hermano. La verdadera manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos convertimos en hijos de Dios y por lo tanto obedientes ¿a qué? A su palabra. ¿Por qué? Porque es lo que más nos cuesta. Nos gusta recibir las bondades, las misericordias, las bendiciones. Queremos manifestar o queremos experimentar cosas nuevas en el Señor, pero eso pasa, hermano amado. Los momentos de alegría incluso pasan. Usted puede estar en familia, puede estar con amigos, puede estar en una reunión cierto familiar, y entonces las bromas van y vienen y hay momentos de jolgorio, de alegría, pero eso termina. No es eterno. Bueno, muchas veces la mayoría de los cristianos basan su evangelio en las experiencias, pero las experiencias quedan atrás. Es bueno recordar, y de hecho yo soy una de las personas que me gusta recordar. A veces cuando nos sentamos con el hermano Raúl, ¿cierto? Y otros hermanos más, hacemos recuerdos. Ayer mismo veníamos camino a la casa y haciendo algunos recuerdos que son hermosos, y concluíamos algo con mi hermano Raúl. Estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero lo que más estábamos de acuerdo era que un pueblo sin memoria no es un pueblo que vaya a avanzar a la victoria. ¿Cómo nos podríamos olvidar de todo lo que nuestros antepasados hicieron para que la iglesia tuviese un desarrollo normal? ¿Cómo podríamos olvidar? Pero ahora nosotros, en este tiempo, estamos haciendo historia. ¿Qué historia estás marcando tú, estoy marcando yo? ¿Vamos a pasar por este mundo, como dicen por ahí, sin pena ni gloria?
Un día yo conversaba con un joven, fue esta semana, que estaba muy afligido y me contó un sueño. Y no sé por qué me lo contó a mí, pero me lo contó como que si él supiera que yo le iba a dar una respuesta. Y se puso a llorar. Porque en el sueño dice que él no va a ninguna iglesia, pero que él respeta mucho a Dios, y dice que en el sueño Dios le mostraba un mundo totalmente en caos. Un mundo con hambre, un mundo donde todos peleaban entre todos, que no había paz. Y ese joven, ya un hombre ya grande, se puso a llorar. Y ahí yo le pude compartir de la palabra del Señor. Si la iglesia no habla, las piedras hablarán. ¿Por qué la gente no está viniendo a los pies de Cristo? Porque nosotros los cristianos estamos basando nuestro evangelio no en la palabra de Dios, sino en las experiencias que tenemos con Dios. Las experiencias, hermanos amados, son buenas, pero son secundarias ante la verdad de su palabra. ¿Por qué? Porque las experiencias nos llevan a que nuestras emociones y sentimientos estén en alza. ¿Le ha pasado que de repente usted siente la presencia de Dios y tiene la idea en su mente, en su corazón, de prometerle lo que no le puede prometer a Dios? Pero igual lo hacemos. Pero después, cuando baja la efervescencia, muchos dicen: ¿por qué dije esto? ¿Por qué prometí esto? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo cuando nuestra cabecita esté fría. Fría en el sentido no de fría frente al Señor, sino que cuando estemos más controlados en nuestras emociones. Porque hoy día está pasando lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento. Y quiero explicar qué es lo que es eso. ¿Cómo por falta de conocimiento? Si por todo lado hay palabra. Cuando el Señor habla de falta de conocimiento, está hablando de falta de entendimiento de la palabra misma. Porque hay mucha palabra. Usted va a internet y encuentra predicaciones, pero por miles. Buenas, más o menos, y de las horribles. Las iglesias estamos llenos de la palabra del Señor. Pero llega el momento en que tenemos que ir poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Es bueno decir aleluya, es bueno decir gloria a Dios, es muy bueno levantar nuestras manos al cielo como dependencia de Él, pero mejor es llevar la Biblia al diario vivir. Es allí donde Dios nos desafía, donde me desafía a mí, donde le desafía a usted. El Señor le dijo al profeta Miqueas: yo quiero misericordia, quiero obediencia, no quiero sacrificios. Le daremos cuántas cabezas de ganado al Señor, cuántos litros, miles de litros de aceite que corran como un río. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es nuestra humildad, nuestra reverencia, nuestro respeto. En eso consiste el temor al Señor. Quiere nuestra capacidad de entender la palabra y de ponerla en práctica. Pero cada uno de nosotros debe tener de parte del Señor discernimiento. Usted discierne cuando espiritualmente alguien le está mintiendo o cuando alguien le quiere entregar una verdad falsa. Usted discierne cuando en un grupo, ¿cierto?, pasan cosas que no deben pasar. ¿Lo discierne o se deja llevar? Si nos dejamos llevar es porque el Espíritu Santo no está obrando como debería obrar en cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, por la palabra, sabrá cuáles son sus límites. Yo recuerdo cuando era un niño e íbamos a la iglesia pentecostal donde mi abuelo era pastor. Salían las hermanas a danzar y a mí eso me daba miedo. Y yo nunca entendí por qué lo hacían. Es más, yo sabía qué hermana iba a salir y luego sabía cuál era la segunda y la tercera. Porque era como una enfermedad contagiosa. Y sabía. Y cuando venían a veces estos evangelistas y ponían las manos y la gente se caía de espalda, siempre me lo cuestioné sin haber conocido toda la verdad cuando yo era un niño o un adolescente.
Y entendí con el tiempo estudiando la palabra que todos los que venían a Cristo no se caían de espaldas. ¿Cómo caían ante el Señor? De rodillas, rendidos a sus pies. Todo eso tenía que ver con la manipulación, con una mala información, una mala formación bíblica y con la emoción del público presente. Por ahí algunos hacen llover oro. Por ahí algunos prometen sanidades, prometen, cierto, una vida en abundancia. Y no han entendido que el Señor se hizo pobre espiritualmente para que nosotros fuésemos ricos. ¿No has escuchado que Dios se hizo pobre para que tú tengas? Y lo mal interpretan y juegan con la voluntad de la gente. Y la palabra de Dios es clara. Todo aquel que le agregue o todo aquel que le quite a la palabra tendrá su parte en el juicio. No es fácil, por ejemplo, pararse aquí adelante y dirigir una iglesia, no importa el número de esa iglesia. Yo siempre lo he dicho, mi objetivo, lo voy a hablar personalmente como pastor, no es tener una iglesia inmensa de grande. El objetivo de Dios que ha puesto en mí es que todos nosotros comprendamos en su profundidad cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si a eso le agregamos crecimiento, que lo hemos tenido, bendito sea el Señor. Pero ¿cuál es la prioridad? Que entendamos el corazón de Dios, pero no el corazón sentimental, no el corazón almático, sino la profundidad, la altura, la longitud de cómo es Dios. Había un corito de escuela dominical que decía: el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no me puedo salir o subir de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no me puedo salir de él. Bueno, en eso consiste el parámetro de Dios, que no podemos ser ni más alto que Él, ni podemos estar ni más bajo que Él, ni tampoco salirnos de Él. ¿Y cuál es el parámetro entonces? No mire la tapa, es la Biblia. La Biblia, su palabra. ¿Por qué hay muchos que andan buscando más allá? Porque hay muchos que tienen la necesidad de ir y buscar esos misterios que no van a ser revelados. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Sabe que yo he conversado con mucha gente estas últimas semanas que les gusta el sistema evangélico, les gustan las canciones, pero no vienen porque tienen miedo? ¿Sabe de qué tienen miedo? De nuestra emocionalidad, de nuestras manifestaciones que se dan dentro de los cultos, donde algunos saltan, gritan, se serpentean en el suelo. Todo el mundo hablando en lengua. ¿Se imagina todo el mundo hablando en lengua y venga alguien nuevo? Va a poner cara como diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿El hablar en lengua es malo? No, es un don de Dios. Pero el apóstol Pablo dice claramente: es mejor que digas buenas palabras y entendibles que todo el mundo esté hablando en lenguas y nadie entienda nada. Cuando alguien habla en lengua, quiero hacer un paréntesis para aclarar, tiene que necesariamente haber una interpretación de parte de Dios, porque si no tiene que quedarse calladito. ¿Puedo hablar en lengua yo sin interpretación? Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Hablarlo en intimidad con Dios. Porque si no hay una interpretación, todos van a estar esperando a ver qué quiso decir, porque no entiendo. Es como cuando vinieron los hermanos de Estados Unidos. Ellos no hablaban en lengua por el Espíritu Santo, hablaban en su idioma natal. ¿Pero qué necesitábamos? De gente que le tradujera lo que ellos decían. O si no, algunas palabras por ahí las podíamos entender, pero window, the door, pencil, hello, pero nada más. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Me voy a poner a hablar en lenguas a una persona que no conoce a Cristo cuando él necesita que yo le hable directamente del amor de Dios. Pablo en su palabra nos exhorta a eso, a conocer a Cristo. Y eso fue lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Esto es parte de la predicación, hermano, no se vaya a complicar si tengo aquí hora para no pasarme de largo. Pablo, ¿qué es lo que quiere?
El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, quiere que nosotros conozcamos a Cristo. Ayer creo que lo hablábamos con mi hermano Raúl. ¿Cómo le dicen ahora a los ayudantes del pastor, hermano Raúl? ¿Cómo era? Escuderos. Pero estos escuderos son los que le preparan el camino al pastor. Le ponen una alfombra roja para que el hombre no se ensucie los zapatos. Le tienen el agua bendita ahí, el agua purificada, más purificada para que el pastor tome y no se vaya a enfermar de la guatita. Y preparan el camino, escuderos. ¿A quién están adorando? ¿A quién están venerando? ¿A Dios o al hombre? Y por eso que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. ¿Qué quiero yo? Una iglesia sencilla, una iglesia humilde. Capaz que ante otros pastores y otros hermanos pasemos incluso de ignorantes. No importa. Mientras hagamos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, nuestra vida va a estar en comunión con Dios. Pablo en Filipenses, vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice de esta manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El propósito del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es que nosotros conozcamos a Cristo y seamos como Cristo, o por lo menos esa debe ser nuestra lucha todos los días. Aquí, y lo digo con absoluto respeto porque primero me pongo yo, todos parecemos muy buenos cristianos. Todos parecemos, ¿cierto?, con una cara angelical, con una muy buena disposición, porque estamos en un contexto de cierta comodidad espiritual, de confort espiritual, porque estamos en la congregación, estamos con los hermanos, si hay alguna necesidad, mis hermanos yo sé que van a orar por mí, etcétera, etcétera. Pero cuando salimos de aquí es cuando comienza nuestra verdadera vida espiritual. Cuando estamos solos en casa, cuando nadie nos ve, es allí donde nosotros debemos reflejar a Cristo Jesús. Y por sobre todo, cuando gente nos ve. La palabra de Dios dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. ¿Qué es lo que está leyendo la gente de mí? Eso me debe ocupar. Más que preocupar, me debe ocupar. Pablo expresa cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo conoció a Cristo y perdió muchas cosas. ¿Se da cuenta de lo que dice la Escritura? Perdió mucho, pero no le importó, porque para ganar, hermanos, escúcheme bien esto, es un principio fundamental. Para ganar siempre hay que estar dispuesto primero ¿a qué? A perder. Entonces, cuando antiguamente se nos decía, venga Cristo porque Cristo le soluciona los problemas, venga Cristo porque Cristo le va a sanar, era el evangelio de la oferta. No estoy diciendo que Cristo no sane, sí, Cristo sana, pero principalmente Cristo, ¿qué es lo que quiere hacer? Salvar. Cuando la mujer que había sufrido 14 años de flujo de sangre, las mujeres aquí presentes entienden absolutamente de qué se trata esto. Imagínense una mujer con 14 años de constante fluido sanguíneo. Seguramente estaban los huesos esa mujer, o muy delgada. Ella solamente dijo, si yo tocar el borde del manto de Jesús voy a ser sana. Pero la fe que tenía ella, principalmente, no estaba puesta en su sanidad, sino que en su salvación. Por lo tanto, cuando ocurre el milagro y Jesús la descubre, ¿qué es lo que le dice? Tu fe te ha salvado. Jesús nunca se refirió a la mujer por el milagro.
por la sanidad, sino que por su salvación. Porque eso es lo que le importa al Señor, la salvación de su creación. Es lo que le importa de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué debemos compartir? Al Cristo que salva y que por añadidura sana, conforta, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo aquí hace una declaración potentísima, hermanos. Él dice, por amor de Cristo, por seguir a Cristo voluntariamente, ojo, voluntariamente, porque Cristo le aparece al encuentro, eso es verdad. Fíjense que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Y ahí surge la pregunta, ¿quién era yo para que Dios me eligiera? ¿Qué Dios vio en mí para que Dios me eligiera? Nada somos. Y todo lo que somos, lo que tenemos, le pertenece a Él. Por lo tanto, es tan relevante e importante y significativo pararnos en el Evangelio con respecto a lo que la palabra dice y no a lo que nosotros creemos con respecto a lo que es el Evangelio. Hoy día dentro de las iglesias hay más títulos que en el gobierno. Hay más cargos que en el gobierno. Todos quieren ser algo dentro de la iglesia. Pero en el fondo nadie quiere servir. Nadie quiere ser el servidor. El Señor dijo, el que sea siervo, ese va a ser el primero. Y hay grandes títulos honoríficos. Yo he conversado con pastores que ya no les sirve que le digan pastor. Lo mínimo ahora es apóstol. Una vez estaba yo en Centro Betania, el hermano Ricardo había tomado vacaciones y lo fui a reemplazar, mi esposa se debe acordar, y me tocó recibir una iglesia X. Y yo pregunté quién era el pastor y unas hermanitas que habían ahí, que habían llegado, me pusieron una cara como de preocupación. Dije yo, ¿qué pasó? Ahí está, me dijeron, hola pastor, bueno, me presenté, yo soy tal persona, estoy a cargo, mientras tanto el hermano Ricardo está de vacaciones, pero el pastor también me miró extraño. Bueno, yo le fui a presentar el lugar, le dije las condiciones, todo el cuento, y una hermanita de la iglesia se acercó y me dijo, ¿usted es pastor? Sí, le dije yo, es que usted no le puede decir pastor a mi pastor. ¿Y cómo le tengo que decir? No, es que él es apóstol. Y hablaba bajito. No, es que él es apóstol. Usted me conoce a mí, por cierto. Ya casi me reí en su cara. Casi. ¿Quién le ha elevado tanto al hombre para que se cree lo que no es? ¿Qué es un apóstol? Usted sabe lo que es un apóstol, lo hemos estudiado como iglesia. El apóstol Pablo no fue a donde estaba todo armado, todo listo, para que viniera el aplauso. ¿Cuántas veces naufragó el apóstol Pablo por ser apóstol? 8 o 9 veces. Y en uno de esos naufragios o en una de esas tormentas, ¿sabe cuántos días estuvo a la deriva en el mar? Alrededor de 10 días, y habían 100 personas dentro de un barco y nadie pereció. Mire, el apóstol Pablo pasó hambre. Pasó hambre. El apóstol Pablo pasó frío. Antes de ser apóstol no pasó ni hambre ni pasó frío. Por eso que él dice, por amor de Cristo, yo todo lo que viví antes lo considero basura. O sea, los deleites, la gloria, los aplausos, todo lo consideró basura por amor de Cristo. Pero hoy día nadie quiere ensuciarse las manos. Nadie quiere que polvitos se le pongan en los zapatos tan bien lustrados. Porque ellos han sido formados de una manera tan extraña que no sé dónde ven a Cristo. Cristo no nació en un hotel 5 estrellas, no le alcanzó ni para un hostal a Jesús. Nació en un pesebre. Nosotros cuando algunos, y esto no estoy haciendo una crítica, sino que estoy diciendo un hecho. Cuando llega Navidad, muchas quizás en casas hacen el pesebre. ¿Cómo lo hacen? Bonito, con pastito seco, con algodoncito y unos animalitos.
Cuando al pesebre al cual llevaron a Jesús a nacer, era un pesebre de animales, hediondo a animal y con fecas de animal. Entonces nosotros tenemos, digo nosotros, no nosotros aquí, digo nosotros los evangélicos, tenemos muchas veces una idea del evangelio errada. Pablo expresa cómo era su vida anterior a conocer a Cristo y de la manera en que Cristo cambió su vida, donde él tuvo que perderlo todo. ¿Se acuerdan que en un momento cuando él se convierte a Cristo, estaba ahí en el medio? Porque los que antes eran amigos de él lo empezaron a despreciar porque se había convertido a Cristo. Y los cristianos todavía le tenían miedo y decían, ¿será verdad que este hombre se convirtió? Porque este hombre sí que era malo. Saulo era malo, perseguía a los cristianos, los echaba a la cárcel. Fue el que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, ahí en el libro de Hechos capítulo 7. ¿Cómo un hombre tan malo se va a convertir a Cristo? Y ahora va a ser una pieza tan fundamental en la historia del Evangelio. Pero cuando vemos todos estos hombres fundamentales en la historia, fueron todos hombres dispuestos a perder, que no tenían nada, y que si lo tuvieron, todo lo que tenían desapareció, o lo compartieron. Ya Pablo no tenía fama, ya a Pablo no lo felicitaban, ¿no? Te felicito porque echaste a tantos en la cárcel, tantos cristianos a la cárcel. Te felicito porque allá fuiste a meterles miedo a la iglesia en tal lugar. Lo felicitaban a Pablo. Luego de eso, él se encuentra con el Señor Jesús camino a Damasco. Pero como él conocía, mire, se da cuenta que él tenía conocimiento de la palabra. Él no era un ignorante en la palabra. Había estudiado en el mejor instituto teológico de la época, donde Gamaliel era un doctor en la ley. Era un tipo que estaba totalmente aprobado con respecto al conocimiento. Pero ¿qué es lo que no tenían? La revelación. Entonces cuando Jesús se le aparece en el desierto, o camino a Damasco, más bien dicho, a Saulo, Saulo lo primero que pregunta, ¿qué quieres de mí, Señor? O sea, inmediatamente reconoce que quien le había salido al encuentro era el Señor de los señores. Y mire lo que hace el Señor. Con el resplandor de su apariencia, Pablo queda ciego. ¿Qué pasa con una persona ciega? Es totalmente dependiente, vulnerable. Entonces dijo el Señor, este que se creía tanto, ahora lo voy a tirar literalmente al suelo. Y no voy a dejar que él decida por él. Otros decidirán por él. Y en andas lo tuvieron que llevar a Damasco, a la casa de un hombre llamado Ananías. Y allí estuvo 3 días hasta que recuperó la vista. En esos 3 días, ¿qué hizo el Señor? Se encargó de convencer a los verdaderos cristianos que Saulo ya no era Saulo, era Pablo. ¿Se da cuenta que no fue así? No fue que era Saulo y luego era Pablo y con toda la gloria que él tenía, no, lo humilló. Literalmente lo hizo comer el polvo, lo deja ciego. Pero no es que Dios haya hecho eso por maldad, era porque había un trato con Saulo. Porque Saulo, ¿sabe lo que significa Saulo? ¿Alguna vez lo enseñamos aquí en la iglesia? ¿Ah? No, al revés, Saulo. Grande. De hecho le decían Saulo el Grande. ¿Y qué es lo que significa Pablo? Pequeño. Imagínense, hasta el nombre tiene una trascendencia espiritual muy grande. De Saulo el Grande, Dios lo transformó en Pablo el Pequeño o el Siervo. De ahí, esto es una tontera, pero de ahí que la caricatura esa de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Pedro Picapiedra era y el Pablo Mármol chiquitito ahí al lado de Pedro Picapiedra, porque Pedro Picapiedra se aprovechaba de Pablo Mármol, porque era pequeñito, si todas las cosas tienen una razón de ser. ¿Quiénes somos nosotros?
voy a poner algunos ejemplos, no se me vayan a sentir. ¿Somos Sebastián el Grande o Sebastián el Pequeño? ¿Ah? ¿Es Macarena la grande o Macarena la pequeñita? ¿Ah? ¿Es La Paz grande? Bueno, La Paz es grande porque sí, pero estoy hablando desde adentro. ¿O La Paz pequeñita? ¿Cierto? Ahí hay un sentido importante del llamado de Dios. Por eso yo decía, ¿qué se creen estos que se llaman apóstoles y que ahora son querubines y serafines? ¿Quién los llamó? ¿Quién los elevó? El que se eleva solo se va a caer solito también. Por eso que el Señor dice, el que se humilla a su tiempo, o sea, al tiempo de Dios, será exaltado. No exaltado para ser más que otros, sino que exaltado para glorificar el nombre de Cristo Jesús. De un hombre que perseguía a la iglesia, se convirtió en un apasionado para Dios. Y Pablo no andaba hablando en lenguas a cada rato, sino que el poder que había en él era con respecto a la palabra clara y concisa. El poder que había en él era el Espíritu Santo que le llevaba a convencer a otros que necesitaban a Cristo. Pero principalmente el apóstol Pablo predicó con su vida, con su ejemplo. Un cambio radical. Hermano Raúl, hay alguien afuera, por favor. Un cambio radical ocurrió en ese hombre. Y ha sido la experiencia de muchos, no solo de personajes bíblicos, sino que de hermanos nuestros. Y capaz que esta sea su historia. Su historia. ¿Quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Y quiénes somos ahora? Dios ha hecho un milagro. Si yo me miro a mí, Dios hizo un milagro y lo sigue haciendo. Y yo le digo al Señor, Señor, no pares, por favor. Sigue obrando un milagro en mí. Porque a veces mi mirada va hacia atrás. No, porque esas luchas existenciales están de querer volver atrás. De por qué es tan difícil servir a Cristo. Como decía mi hermano Alejandro el domingo pasado. Y es verdad. ¿A quién se le escucha decir el Evangelio es maravilloso? No, siempre estamos con que el Evangelio cuesta. Sí, es verdad, cuesta. Pero sin duda es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Y si volviéramos a nacer, yo quisiera conocer a Cristo. No me ha pasado nada en mi vida tan importante que conocer a Dios. Y a veces pienso, ¿en cuánto me falta por crecer? ¿En cuánto me falta por agradarle? Veo la palabra y a veces digo, Señor, la miro de reojo como porque el espejo es tan claro. Pero eso es lo terrenal, es lo humano. Pero el Espíritu Santo que está obrando en nosotros nos hace entender que Dios está obrando su misericordia. Como decía yo el domingo pasado, no han sido semanas fáciles, pero hemos visto cómo la mano de Dios se ha movido por su misericordia a nuestro favor. Cómo Él nos llena de gozo en medio de la tempestad. Cómo nos hace darle gracias cada mañana, aunque el día esté nublado y haga frío, porque es su misericordia la que nos dio vida. Porque no es mi derecho, hermanos, de abrir mis ojos cada mañana. No es un derecho que yo gané, es por su misericordia. Porque me ama tanto que me dice, todavía hay gente por la cual tú tienes que hablar, a la cual le tienes que demostrar el amor de Cristo, pero el verdadero amor, no el amor que nosotros conocemos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos convertirnos en unos apasionados por Dios? Dejar de, y lo digo con todo cariño, como siempre les he expresado la palabra directamente de parte de Dios, entre paréntesis,
alguna vez, cuando comenzamos con el ministerio, venían algunos hermanos y se sentaban por aquí, y al momento de predicar yo les miraba las caras y decía yo, oh Señor, y la palabra que tú me entregaste, y la cambiaba. Ahí en el acto le hacía algunas modificaciones para que esos hermanitos no se me fueran a sentir y después no me reclamaran, porque eran un poco así, eran un poco reclamones. Y una vez me invitaron a predicar a una iglesia en Limache. Y yo prediqué y me bajé, y una abuelita, una mujer ya anciana de la iglesia, yo veía que mientras los hermanos me saludaban al final de la reunión, yo veía que había una abuelita parada ahí como haciendo guardia. Hasta que yo quedé desocupado y se acercó, pero así bien humilde. Pastor, me dijo, quiero decir una palabrita. Sí, hermano, le decía yo, es que tengo temor, me decía, porque usted es pastor y no vaya a pensar de que yo, hermana, hable. Y ella me dice, el Señor me dice que le diga que no transforme más los sermones. Y yo quedé de una pieza, porque el Señor le entrega la palabra de una forma y usted mira corazones y la cambia. ¿Qué sabía ella? ¿Te acuerdas? Yo le pedí perdón al Señor. Señor, yo me debo a ti, no me debo a las personas. Si las personas te aman a ti, me van a amar a mí. Ese es el evangelio que Dios quiere que vivamos. Un evangelio de transformación. No el venir a la iglesia. El congregarse es súper importante. Pero el congregarme no va a producir una vida apasionada por Dios. Lo que va a producir que yo esté apasionado por Él es que yo me disponga a obedecer su palabra. Señores, que yo quiero hablar en lengua. Señores, que yo quiero tener el don de sanidad. Señores, que yo quiero tener este don, esta capacidad. Dios la va a dar. Dios lo hace. Pero lo primero que Dios quiere es que nosotros nos humillemos delante de Él y obedezcamos a su palabra. ¿Se da cuenta que siempre queremos la bendición primero? Años atrás, una vecina que teníamos, no sé si mi mamá se recordará, tenía un hijo enfermo y dijo, si Dios me sana a mi hijo, yo voy a congregarme en una iglesia que estaba ahí en Rafael Sotomayor. El Señor le sanó al hijo y ella no fue más a la iglesia. Dios lo hizo por su misericordia. Dios sabía que ella no iba a cumplir su promesa. Dios lo sabía, pero Dios igual obró su misericordia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Ser lleno del Espíritu Santo. Qué bueno que lo esté pidiendo, porque si lo está pidiendo, así será. Pero para eso, primero hay que obedecer a la palabra. Porque muchas veces pensamos que Dios no se manifiesta en nosotros. Tenemos que analizar nuestra semana vivida. Solamente eso. Ni siquiera irnos tan atrás. Analicemos nuestra semana que ya vivimos. ¿Cómo nos comportamos frente a Dios y a la gente? ¿Qué testimonio dimos? Quizás me porté bien, hermano, si no estoy hablando de portarse mal. Pero quizás mis labios estuvieron cerrados para hablar de Cristo a alguien. Quizás quise ser el cristiano de la secreta. No quise decirle a nadie que yo era hijo de Dios para que no me dijeran que, o me criticaran por ser canuto, o para que no me pidieran que orara. Cuando digo eso no es porque usted y yo nos portemos mal. Es porque muchas veces nadie sabe que somos cristianos. Y somos cristianos dentro de este contexto. Yo conozco a muchos hermanos, no aquí, pero conozco a muchos hermanos que dentro de la iglesia son pero intachables, pero afuera se comportan de otra manera. Que lo que provocó Dios en el apóstol Pablo fue un cambio absolutamente radical. Radical. Hace tiempo atrás, y con mucha pena y dolor lo digo, no voy a contar nombres, bueno, ustedes ni lo conocen, pero conversando con un muchacho que iba a una iglesia X, me decía que el hijo del pastor, que estaba casado, tenía un amante dentro de la iglesia, pero cuando el hombre se paraba delante en el púlpito, predicaba y quedaba
la escoba, me decía él. Pero ¿cómo el Señor lo usa? Entonces esta persona se autoconvencía que como el Señor, como era usado por Dios, el Señor comprendía su debilidad. No sabe que ascuas de fuego se han puesto sobre su cabeza. Y que si el Señor se movía como se movía, no era por él, era por misericordia de los que necesitaban. ¿A Dios le podemos engañar? ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Nada. En Hechos capítulo 16, del 25 al 36, hay una historia, un hecho que es fundamental también para entender el cambio que el Señor produce en las personas. Hechos capítulo 16, del 25 al 36. Dice de esta manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hombres apasionados por el Señor. ¿Dónde estaban? En una fría celda. ¿Y qué hacían? Cantaban alabanzas de gloria, de honra al Señor. Vino un terremoto. El terremoto no fue una cosa del azar. Dios lo provocó con un propósito. Tal fue el testimonio de ellos que nadie se fue de la cárcel. Nadie se arrancó, pudiendo haberse arrancado gente de la cárcel, nadie se arrancó. ¿Por qué? Por el testimonio de Pablo y de Silas. ¿Qué Dios trajo a través de este evento? Salvación. El carcelero y toda su casa se convirtieron a Cristo, fueron bautizados. Pablo y Silas fueron a la mesa de este hombre y llegó tal testimonio hasta los magistrados, hasta los jueces, que los jueces les dijeron: déjenlos libres. Así obra el Señor. Para ganar primero hay que perder y saber perder. Lo voy a mencionar como ejemplos. Usted, si alguien está anotando, los anota nomás porque no los vamos a leer. Tenemos, cierto, la historia maravillosa de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 29, donde el rey levanta una estatua y le dice: todo aquel que sea parte de este reino tendrá que adorar la estatua, y el que no, verá lo que le ocurre. Eso está en Daniel 3, 16 al 29. Y los amigos de Daniel, que eran jóvenes íntegros, amaban a Dios, le dijeron al rey: tú sabes, rey, cuál es nuestra respuesta, desafiando al rey. Así que ustedes no quieren postrarse ante mi estatua. Y los tres amigos le dijeron al unísono: tú conoces cuál es nuestra respuesta. Ante ninguna estatua, ante ningún ídolo extraño nos vamos a postrar, solamente delante del Señor. Y dice que el rey entró en ira, en furia, y mandó a calentar 7 veces más el horno de fuego.
Y cuando los soldados que tiraron a los 3 amigos de Daniel al horno estaban tan cerca, murieron quemados. Luego de un rato, no sé cuánto rato habrá pasado, abren el horno y ya no habían 3, habían 4. Y veían que el cuarto era semejante, ellos lo veían así, porque ellos creían en dioses, lo veían semejante a un hijo de los dioses. ¿Quién es el que estaba caminando en medio del fuego con ellos? Jesús. Luego conocemos, ¿cierto?, la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, del 10 al 13. La misma situación, Daniel comportándose como un hombre íntegro. Se prohibió toda alabanza y adoración a cualquier otro Dios que no fuera el Dios de esa gente. Y cuando le prohibieron a Daniel orar al Dios vivo y verdadero, ¿qué hizo Daniel? Se fue a su casa y como todos los días abrió ventanas y se dirigió al Padre Celestial. Luego, ¿cierto?, la historia dice que fue lanzado con los leones y los leones le sirvieron de cojín a Daniel. Daniel estaba durmiendo en la melena de los leones. Es importante mantener nuestra llama encendida y nuestra relación con Dios constante y fluyendo. Este versículo sí que lo vamos a leer todos juntos y con esto concluimos el sermón. Segunda de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el consejo para mantener la llama encendida. Este es el consejo para mantenernos apasionados por el Señor. Muchos dirán, o algunos dicen, pucha, me gustaría ser como Pablo, me gustaría ser como Pedro, me gustaría ser como Moisés, me gustaría ser como José, me gustaría ser como Jeremías, Isaías. No está mal, pero recuerde que todos ellos y más, ¿cómo fueron? Como Cristo. Entonces, ¿cómo debemos ser? Como Cristo. El apóstol Pablo en sí no es un ejemplo supernatural. No, él se atrevió a decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Porque el fin es Cristo. No es Pablo, ni Pedro, ni Moisés, ni José, ni Abraham, ni Isaías, ni Jeremías. El fin es Cristo. Porque todos ellos y más fueron como Cristo. O por lo menos eso es lo que intentaron en su vida terrenal. Entonces aquí usted tiene que fijarse muy bien el consejo de la palabra. El apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo, y este consejo es para la iglesia, no le dice, no le dice, deja que Dios avive el fuego en ti. No le dice, deja que Dios sople en tus cenizas para que haya fuego. ¿Qué le dice? Aviva. Le estaba dando una orden, una instrucción a él. Dios me dice a mí, pastor, aviva tú el fuego que yo un día puse en ti. Esa es nuestra responsabilidad. Pero ojo, es una responsabilidad maravillosa porque no nos vamos a dar cuenta de los beneficios que trae avivar el fuego. Por eso es que muchas veces entendemos mal el sentido de ser oveja. Porque la oveja, incluso con... ¿Cómo se llama lo que hace, el sonido que hace la oveja? Balan. Es un balido. No, ¿está bien dicho? Sí, pero es balan, ¿cierto? Entonces, ese balido que es como es como puro pedir. Señor, bendíceme, háblame, dame, sáname. ¿Se da cuenta que todo es para uno? Ese es el mal sentido de la oveja. La oveja
Este es el buen sentido de la oveja. La oveja oye la voz de su pastor y lo sigue, porque conoce la voz de su pastor. Entonces aquí el apóstol Pablo aconseja a la iglesia a avivar el fuego, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Es un consejo para que nosotros lo ejecutemos, porque el fuego ya está en tu corazón y en el mío. ¿Qué tenemos que hacer? Avivarlo. Por tanto, o más bien dicho, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Para que no ocurran chascarros dentro de la iglesia y estas manifestaciones un poquito falsas, y cuando venga alguien nuevo no se asuste y no se vaya peor de lo que llegó. Dominio propio, porque el Espíritu de Dios no va a provocar desórdenes, porque el Espíritu de Dios no va a dejar de que usted caiga en trance. Eso es lo que a mí me llamaba la atención cuando era un niño, que las hermanas salían a danzar y con los ojos cerrados y daban vuelta y vuelta y no le pegaban a nadie, y los hermanos la rodeaban así, caían en trance, y después cuando se acababa la cosa es como que ya, y se iban y se sentaban en sus bancas. Qué raro era, extraño. Nunca me cuadró eso. Y nunca quise danzar, me daba una vergüenza horrible. Aparte que yo era bastante, no era como soy ahora. No, me daba vergüenza. Pero lo que más me llamaba la atención era que estaban con los ojos así como cerrados, y no sé, y de repente paraba la cosa y se sentaban como que aquí nada ha pasado. Ojo, hermanos, yo no estoy hablando que no hayan experiencias o que no hayan manifestaciones. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que la palabra nos está diciendo es que nuestro evangelio, nuestra vida cristiana, tiene que ser una vida diaria. Y que, aunque yo no sienta nada, Dios está obrando. Dios está presente. También los hermanos que decían antes, bueno, hoy día también es común. Hoy que estuvo fome en la reunión. Perdóname, hermano, ¿no serás tú el fome? Porque tú no oras, no lees la Biblia, no tienes comunión con Dios y quieres que el domingo, por arte de magia, se te avive el fuego. No es el orden. Ve, ahí está la oveja malcriada, la oveja que pide, dame, sáname, bendíceme, y todo para mí. ¿Qué estoy dispuesto a dar yo? ¿Cuál es mi siembra? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Señor Jesús, dígale así. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte.
Ayúdanos a tener esos tiempos, Señor, de tremenda inspiración, de esa comunión tan grande. Gracias, Señor.